Discúlpeme, doctor José Tadeo Sánchez, aquí se acaba de conectar el maestro Carlos Mora. Bueno, vamos a dejar por ahora este tema. La verdad, para nosotros, nuevamente, buenas tardes a todos. Para nosotros es un verdadero honor el día de hoy contar con la asistencia en este curso de técnicas de litigación de la firma Perea Vélez Camerano, con la presencia del profesor Carlos Mora Villalpaldo. Es sin duda alguna de los más grandes y más importantes abogados penalistas que tiene México. Es gran amigo, una persona que realmente amigo de su casa, porque cada que he ido a México he tenido el gusto de quedarme en la casa de él y tengo que confesarlo, más que una amistad, esto se ha trascendido una hermandad con Carlos. Y para mí es un verdadero honor contar con una persona que de un nivel de excelencia tan importante. La verdad, Carlos es un abogado que yo les puedo garantizar que los va a impactar por lo amplio de sus conocimientos y que hoy nos va a deleitar con un tema. Así que, Carlos, con las buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Carlos es un gran conferencista internacional, es abogado de la Universidad UNAM, además de eso es especialista en Derecho Penal, cuenta con cursos de especialización en España y es hoy por hoy uno de los abogados penalistas que en Latinoamérica está manejando los temas de compliance, de técnicas de cumplimiento. Y hoy nos va a deleitar con una conferencia muy importante. Carlos es de los primeros penalistas en México que se dedicó a los temas de fraude informático y nos va a enseñar todo lo que él conoce o lo que nos quiera transmitir sobre este tipo de temas. Carlos, para nosotros un gusto y te damos la bienvenida, no sin antes agradecerte por esta oportunidad de escucharte. Muy amable. Mi querido Alexis, muchísimas gracias. La verdad es que más que agradecido por tan inmerecida presentación, la verdad es que el agradecido del tiempo y del espacio que me den todos ustedes, estar con gente tan maravillosa de Colombia, gente que amo y que prácticamente le tengo un cariño impresionante. Tengo que comentarles, como lo dice bien mi querido Alexis, tengo la fortuna de haberme casado con una maravillosa mujer colombiana que, pues la realidad todas son por igual, son mujeres fantásticas, mujeres que prácticamente les tengo una gran admiración por ser tan luchadoras, tan destacadas en todos los temas que hacen, independientemente, con todo respeto, la gran belleza que les destaca a cada una de ustedes. Una ciudad y un país que siempre ha sido parte de un gran desarrollo y en el tema penal, pues obviamente tiene a grandes personalidades de las cuales me puedo decir, he tenido la fortuna de conocerlos y adicionalmente que de mi querido Alexis le he aprendido mucho y que le seguiré aprendiendo por ser un maravilloso abogado, muy joven como todos ustedes, y que prácticamente la carrera nos permite siempre aprender de cada uno de ustedes. Yo la verdad es que muy agradecido con mi querido Alexis de que me haya permitido estar aquí con ustedes, quitarles un rato su tiempo, distraerlos con un tema que prácticamente espero que sea algo que les pueda abonar y que con todo gusto les pido de favor que todas las preguntas o dudas que tengan, por favor, las hagan y que dentro del ámbito mexicano podamos nosotros poder cooperar un poquito con todo lo que en el cambio radical de los juicios orales que hemos sufrido toda América Latina, pues definitivamente se han creado pues panoramas diversos, explicaciones diversas, criterios diversos que de alguna forma nos ayuda muchísimo a entender cómo se aplica cada normatividad y cómo se aplican también, como estaba escuchando ahorita antes de entrar, las propias estrategias, los mecanismos y las bondades que tiene nuestro sistema jurídico en materia penal y en este caso los juicios orales. Prácticamente voy a tratar de hacer una charla lo menos aburrida posible, se los digo honestamente. Si se aburre no hay ningún problema, tómense es viernes, pueden tomarse una rica cerveza o un buen café, que allá es de lo mejor, como ustedes bien lo presumen. Entonces, pues, si ustedes me permiten, mi querido Alexis, entraríamos de lleno al tema, si es que así tú lo consideras o tú me indiques, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Pues bueno, amigos, amigas, en este temario que tendríamos, prácticamente voy a hacer un pequeño análisis y un pequeño antecedente, introducción
a la materia, a lo que estaríamos viendo. En estas estrategias de litigación referente a los delitos cibernéticos, les quiero platicar que primeramente, no solamente México, sino toda América, incluyo América Latina, la parte sur de América, nos destacamos porque la mecánica de las legislaciones en materia informática lamentablemente no está a la par de cómo crecen los delitos. Sufrimos de esto porque las legislaciones o todo lo que se llega a aplicar, pues vamos siempre un paso atrás. Y no es un tema de una sola región. Esto también sucede en Europa, sucede también en Asia y sucede en distintas partes de todo el globo terráqueo. ¿Qué es lo que nos sucede? Que, bueno, obviamente todos los indicadores de las personas o empresas jurídicas que se dedican a portarse mal, a crear una diversidad de delitos que ahorita vamos a platicar, cómo hay hasta distintas fórmulas de poder reconocer a un delincuente, nos permite ver que tenemos que tener cada vez mejores herramientas. Lamentablemente, como se los digo, la posición jurídica de entablar un tipo de delito en específico a veces nos lleva a otro campo de acción. Un ejemplo, les diré, el tipo del robo. El robo en México se ha tenido que modificar o legislar en el ámbito de que el delito de robo tenga distintas acepciones. Y en esas se ha incluido pues, el robo en este caso, pues de datos de cada una de las personas, de lo que concierne a la información de cada uno de nosotros, como son las huellas dactilares, los datos personales que transmitimos en la vía informática y que de alguna forma se quedan ahí establecidos. Entonces, ¿qué es el mecanismo? ¿Qué es lo que podemos hablar o entender por la mecánica de los delitos informáticos? Yo les decía que íbamos a hablar un poquito de la introducción. El sistema penal y el sistema informático van mucho de la mano. ¿Cómo podemos saber que van de la mano? Bueno, obviamente desde el sentido de cómo se conforma, cómo podemos establecer qué tipo de nombramiento le podríamos dar a un delito de esta naturaleza. Yo les decía, bueno, un ejemplo era el robo, pero si vamos más atrás, ¿para qué se creó el Internet? ¿Por qué estamos navegando? ¿Por qué estamos ahorita? Y este es un gran ejemplo, platicando por estas vías o por estas rutas hoy en día que son las más explotadas, pues es obvio que estamos dando nuestro consentimiento de dar nuestros datos, nuestra información desde el momento en que te suscribes, pero es necesario que de alguna forma nos identifiquemos. Estas conductas con los datos que corren a diario, millones de informaciones en todo instante, en todo momento, por todo nuestro planeta, pues es obvio que va a haber gente que se van a aprovechar de estas circunstancias para poder ser personas que van a tratar de obtener un lucro indebido. En este sentido, tenemos que verificar qué es los escenarios en los que nos encontramos para llegar a una mecánica de un proceso y cómo poder estipular lo que jurídicamente nos va a ayudar en un juicio o en una carpeta de investigación. Pero para entender esto, pues, ¿qué entendemos por el Internet? Pues el Internet y no quiero dejarlos con un solo concepto, hay una diversidad de conceptos porque cada nación o cada parte del mundo le ha dado un tinte diverso, pero todos llegan al mismo mecanismo. Es una ruta, es un camino en el cual se van a explorar una diversidad de datos de información. Pueden ser redes sociales, pueden ser bancarios, pueden ser datos gubernamentales, etc. En este sentido, pues la información que corre por Internet, entonces nos damos cuenta que es vasta, es grandísima. ¿Y qué sucede en el caso de que nos encontremos con un delito, con una accionar de lo que hemos visto últimas fechas y más de lo que ha explotado a raíz de la pandemia? El robo de la identidad. Nos hemos presentado en algunos casos que por más que tenemos bien registrado nuestra cuenta bancaria, nuestros datos ante el colegio, la universidad o donde fuera, nuestro trabajo, aparecen insertados nuestros datos personales.
¿Y qué afectación podemos tener? Bueno, cuando hago una transacción económica en una compraventa de cualquier plataforma con mi tarjeta de crédito o tarjeta de débito, ya dejé asentados una serie de datos. Esos datos siempre van a estar ahí, van a estar de forma permanente. ¿Por qué les explico esto? Porque al aparecer ya, y lo voy a hacer de una forma muy coloquial, vamos a pensar que se encuentra en la nube, ya está ahí, no hay forma de que se baje, ahí queda el registro. Pero ¿cómo puedo obtener esos registros? ¿Cómo puedo saber que esa información prácticamente me puede servir o puede ser en contra mía? No todos tan sencillo podemos tener acceso a esa información. ¿Por qué? Porque hay una serie de empresas que se dedican a controlar las redes sociales, a controlar el Internet, y para ello pagan y para ello tienen también una administración. Estas administraciones, en forma general, pues tienen que tener una serie de identificaciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando suben una fotografía o algún documento, aparecen muchos números alrededor. Es la manera en que se va a identificar ese dato. Por otro lado, la manera en que podemos nosotros tener un ejemplo claro, y voy a seguir hablando de los números, como lo hacemos los hombres en nuestros chats de hombres, y nos sorprendan, pues nos mandamos datos de cuándo va a ser la misa, de cuándo vamos a ir a rezar, qué es el mejor libro. La realidad es que, y vemos que las mujeres pues, se mandan fotos de hombres, así como de Alexis, entre otros más. Pero siempre somos nosotros los que damos un ejemplo muy claro de qué tipo de fotos nos mandamos, ¿sí? Entonces, por cierto, Alexis, espero las fotos del libro que me platicaste, que está muy bueno, ¿eh? Entonces, buscamos siempre dar un margen de que toda la información que corre ahí queda totalmente plasmada. Sin embargo, ¿cómo nos va a afectar? Al momento de que nosotros hacemos una transacción económica y que damos los datos de nuestra tarjeta, los números, los códigos de seguridad, ya quedaron ahí asentados. Entonces, hay distintos tipos de personalidades que se hablan hoy en día en el mundo de la informática sobre diversas personas de cómo interactúan. En este caso, tenemos pues personas que les llamo los hackers. ¿Los hackers qué hacen? Su función primordial, amigos, es los que se dedican a invadir, a meterse donde no fueron invitados y obviamente a indagar, a esculcar qué es lo más adecuado que les puede funcionar. Entonces, pudiera ser, no lo voy a dejar a un lado, que pudieran obtener algún dato, pero no tienen más que la finalidad de estar navegando y meterse a casa ajena, ¿sí? Hasta ahí podemos saber de algunos casos, hay muchos de ellos, pero primordialmente se distinguen con esa figura. Posteriormente tenemos a los que se les llaman los cracking. El cracking ya es un delincuente. Ya busca, si del primero se metió a tu casa y pues no, nada más se metió para ver qué tenía, pues ya desde ahí es un delito. Segundo lugar, el que ingresa, que en este caso es el cracking, lo que busca el crack es destruir, romper, disolver. ¿Con qué finalidad? De dañar, ¿sí? Entonces, en ese aspecto ya tiene una diferenciación al primero que le llamamos hacker. Usualmente denominamos al primero como un hacker cuando es el que obtiene y se busca y se mete y atrajo información. Pero es una manera, reitero de nuevo cuenta, una forma muy coloquial de poder nombrar a una persona cuando ya en una investigación se le va a tener otra denominación muy diversa. Por eso les explico los tipos de fórmulas que hay muchos, ¿eh? En el año de 1999 estaban captados más de 25 tipos de personalidades, que la manera de funcionar. Se fueron recortando y se han ido recortando. ¿Por qué razón? Porque también el efecto de la materia informática va evolucionando. Entonces, no todo lo que se realizaba en antaño lo requieren. Entonces, los grupos han ido pues haciendo más cortos, pero minimizando, pero también es cierto que siguen funcionando por igual en este caso. También tenemos los spamming, que son los que mandan correos constantemente de forma masiva con la finalidad de infectar, la finalidad de afectar los equipos de cómputo, que en este caso van desde el hardware y obviamente por el otro lado al software.
¿Cuál es la diferencia del hardware? Pues todos lo conocemos, nada más voy a hacer un pequeño, una pequeña repaso, que sé que ustedes son unas personas con mucha capacitación y que lo único que hago es, de nueva cuenta, repasar cosas que ustedes ya conocen. El hardware, pues son los equipos, lo que físicamente vemos, como la pantalla, toda la integración que tiene un equipo de cómputo, como ustedes le llaman, no es la PC, ustedes le dicen de otro nombre, ¿no? ¿Me puedes decir, Alexis, cómo le llaman? A una computadora. La computadora. Bueno, es que creo que le dicen otro, pero bueno, la computadora, vamos a dejarlo así. Entonces, la mecánica de todo esto que hacemos es que el propósito de un equipo se vea dañado, daña los equipos en su interior. El software son simplemente los programas de los cuales se van componiendo y que de alguna forma por igual se van afectando. Entonces, el software es el que más usualmente se trata de afectar. ¿Por qué? Porque es una elaboración hecha por el hombre en el sentido de una creación de ideas para que el software constantemente, como ustedes lo podrán ver en sus equipos como en telefonía, en su equipo de cómputo, en su laptop, constantemente les llegan información de actualizaciones. Eso va dirigido directamente al software. Por otro lado, hablando de estas características, de estas definiciones muy en general del tipo de personalidades delincuenciales que están reconocidas a nivel mundial, nos ayuda a poder penetrar y poder saber cuando hay una investigación cómo vamos a trabajar. En estas estrategias de litigación, queridos amigos, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo, que de alguna forma que nos llega a afectar. Hablábamos hace rato, mi querido Alexis y yo, del tipo de fotografías que nos mandamos, y reitero, siempre rezando, platicando, el mejor libro que nos podemos recomendar. Y en ese sentido, un libro puede se reproduce y se envía a una gran cantidad de ocasiones. Pero ¿qué pasa si ese libro nunca lo autorizó el propietario, el autor del libro, ni la editora? Entonces, ¿cómo puede demostrar el daño que tiene? ¿Desde dónde nació? A mí me llegó un reenviado, como lo podemos ver en el WhatsApp, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé cómo me llegó? ¿Cómo puedo demostrar mi afectación? Amigos, una estrategia que tenemos que hacer en primera instancia es recoger la información del celular o el equipo de cómputo donde haya llegado. Hay la posibilidad de que lo puedan borrar, es inminente. Voy más allá. Cuando ustedes reciben un mensaje, vamos a pensar, como aquí hay varios amigos o niñas muy hermosas, donde les puede llegar un mensaje de un novio o de una novia tóxica, ¿sí? En que los está amenazando y le está diciendo, ¿por qué no has llegado? ¿Por qué no me has hablado? ¿Por qué no me has escrito? ¿Por qué le das un like a aquella y a mí no? Y demás. Entonces, se vuelve una presión, una tensión donde ese mensaje puede tener otras características tal vez disfrazado. Hasta ahí podemos pensar que posiblemente no hay un delito, pero ya cuando la amenaza va creciendo y ya hay mensajes de una agresión verbal, entonces, ¿cómo lo podemos detener? En México, lo que hacemos es que en una técnica de litigación, esa información se obtiene y se entrega directamente a la Fiscalía por conducto de la Policía de Investigación. Obviamente, se presenta primero una denuncia y se le solicita al Ministerio Público que el equipo de cómputo o el teléfono celular donde se recibió la información se incorpore directamente a través de una cadena de custodia, el teléfono con los datos, etcétera, y se recoge la pantalla. En ese momento se trata de fotografiar, porque pudiera ser que la persona que escribió desaparezca y por ende en ocasiones resulta ser que en tu WhatsApp o en el medio que haya sido en cualquier otra plataforma, por igual pueda desaparecer ese dato. Usualmente lo que hacemos es que para cubrir esa eventualidad hay dos caminos. Uno, hablar con un notario público que dé fe de la información que tenemos ahí. Y con el teléfono, precisamente para que haya una evidencia, no va a dar el notario no puede decidir ni se vayan con esa finta, queridos amigos, en que el notario por dar fe del documento quiere decir que le consta todo lo que está ahí. Él solamente va a decir, veo esta imagen, veo estos datos, y esto es de lo que me presentaron, pero no me consta la autenticidad o de lo que está sucediendo. Solamente es eso.
¿Por qué? Porque el notario no es perito en materia informática. Si vamos más allá y tenemos algún buen amigo o conocido que es un buen perito en materia de informática, nos va a poder ayudar, ojo, y tengan mucho cuidado en esto, a tal vez resguardar la información en el caso que se pierda. Pero si se resguarda la información, las dos se van a tener que exhibir. ¿Por qué razón? Porque si la primera que lo recibí aquí y yo hago algo aquí por un respaldo, puedo estar infectando o puedo estar alterando un dato de prueba demasiado importante y no va a poder tener la validez necesaria. Si nosotros le decimos que hicimos un respaldo de ellos exclusivamente para que no desapareciera y tendríamos que presentar los dos, con el propósito de que no ofrezcamos un dato de prueba ya totalmente con este mismo lo registra, es decir, registra números. Dos, obviamente, pues para mayor realce, características del tipo del teléfono, del equipo electrónico. Tres, qué plataforma, qué fue, dónde llegó, cómo llegó. Y todo eso se lo va a incorporar el propio perito en la materia. Con el propósito, que les voy a poner un ejemplo, y me voy a adelantar un poco a lo que ha sucedido en México. Aquí en el 2018 se reformó o se creó una nueva ley derivado de una señorita que tuvo relaciones sexuales. El novio la graba y tenían varias escenas donde ellos están de manera continua teniendo intimidad. ¿Qué surge? Que el novio se enoja, se molesta porque la novia lo corta y el novio empieza a mandar constantemente el video a sus amigos y ellos a otros, y esos otros a otros, y a otros y a otros. Parecido, muy parecido a los libros que Alexis y yo nos enviamos, ¿sí? Así con esa gran cantidad, así fue llegando. Entonces, ¿qué pasa, señores? ¿Qué sucedió aquí? Que la señorita va y denuncia y dice al Ministerio Público, esos videos, él y yo no los grabamos. Efectivamente, soy yo, pero yo nunca autoricé que mi imagen y mi intimidad estuviera corriendo por redes sociales. La persona que cometió esto fue procesada, pero lamentablemente lamentablemente hablo por el efecto de donde normalmente quien sufre este tipo de delito son las mujeres. Entonces, ¿qué sucedió? Que lamentablemente muchas mujeres que podían haber hecho algo en su tiempo no lo hicieron. La única que levantó la mano e hizo esto fue esta niña de nombre Olimpia. Se reformó, se adicionaron y se creó una nueva ley a la cual se le denominó con el nombre de ella, Ley Olimpia. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que las imágenes de los teléfonos celulares en que un hombre o cualquier otra persona suba la imagen sin el consentimiento, con el ánimo de dañar, de afectar la reputación, la imagen, el prestigio de toda esa persona, el tipo de delito, la forma de procesar, sí es agresiva. Si lo contempla en este sentido, precisamente para resguardar inmediatamente la integridad de cada una de las personas. En ese sentido, creo que fue un gran aporte en México que se pudiera legislar en materia de informática, porque este tipo de acciones de alguna forma quedan impunes, porque muchas ocasiones se roban un celular, un teléfono de cualquier persona y sustraen la información y la ponen en internet y empieza a circular por una diversidad de redes y obviamente no sabemos ni quién lo hizo. Entonces, en el caso de algunos
profesionales en la materia delincuencial en informática saben perfectamente cómo poder infectar, cómo poder llegar, cómo poder atacar de alguna forma ciertos lugares con el propósito, con el ánimo de dañar a las personas o hasta comercializar los propios videos. Caso concreto, un ejemplo, nosotros estamos el día de hoy, en estos días aquí en nuestras oficinas desarrollando una nueva carpeta de investigación en donde hubo una afectación para una empresa reconocida a nivel mundial, donde un tercero que tenía negocios con nuestro cliente empezó a manejar hace unos días videos que subió, pero casualmente a un mercado muy específico para tratar de dañar la imagen, la reputación a la directiva de que dirige a la sociedad con el propósito de una afectación. Y esta afectación es una afectación económica, una afectación en el prestigio, una afectación en la reputación. Entonces, en este ámbito tenemos los mecanismos que lo que se debe de hacer es, número uno, poder proteger la información que llegó de forma anónima. Dos, el contenido de la información. Tres, cómo la vamos a respaldar, obviamente con peritos dictaminadores en informática especializados, pero algo muy importante, amigos, que les quiero decir. Fíjense que no es nada más llegar y hacer el dictamen y se lo subo y se lo entrego a la fiscalía. Yo recomiendo mucho que hagan ustedes sus propios dictámenes, porque a veces llegar con la fiscalía tiene mucho trabajo, tiene una diversidad de trabajo y estamos tocando cada rato la puerta, oiga, ya estará mi dictamen, pues espérese porque hay 300 o 400 antes. Yo les sugiero mucho que lo hagan ustedes y tengan un perito que verdaderamente, ojo, escuchen bien lo que les voy a comentar, que el perito verdaderamente tenga la experiencia en juicios. No es nada más llegar y hacer un dictamen, te lo doy. ¿Por qué? ¿Con qué propósito se los digo? Porque si vamos a un juicio, el perito, si no tiene conocimientos de un juicio de esta naturaleza, que tenga la experiencia de haber intervenido, hay una enorme probabilidad de que el juicio lo pierdan por el simple hecho de que el perito que están llevando no tenga los conocimientos plenos del desarrollo de las técnicas, de las estrategias en materia penal. ¿Qué es el riesgo primordial? Que al no conocerlo, su contrario le pregunte, ¿cuántas veces usted ha venido a declarar o ha estado presente en un juicio? Nunca. Perfecto, ya no le pregunto nada. Ya con eso me bastó y sobró para regresarme y decirle al juez, señor, este perito no tiene ni la remota idea de lo que va a hacer o sucede aquí. En la forma de preguntarle, lo tenemos que llevar de manera tal, no es como antaño, donde nada más llegaba el perito, presentaba su dictamen, ratificaba y se iba. Eso era todo. Y no había necesidad ni siquiera de estar presentando mayores cosas. Eso hablo en el sistema inquisitivo penal que anteriormente teníamos en México. Me queda claro que todavía en algunos países, en algunas regiones, todavía medio subsiste. Aquí en México subsiste, pero todavía de los procesos que quedaron pendientes de desahogarse o juicios que están todavía vivos, de alguna manera se tienen que darles ese tratamiento certificado, para que con ello, el hecho de que ustedes tengan estas certificaciones y sean abogados que tengan un conocimiento pleno de ello, garantizado que van a tener un resultado muy, muy adecuado. Como cual, que su contrario tal vez va a decir, abogado, vamos acá afuera, vamos a negociar, vamos a llegar a un arreglo que me acabe el juicio porque prácticamente si sigo con él, me va a salir voy a salir plenamente mal de aquí. Me van a correr, voy a tener riesgos inminentes como abogado. El hecho de que la estrategia del perito en informática desarrolle todo lo que debe, tiene que tener tanto sustento que va a ser su prueba. No hay pruebas reinas en materia penal, ¿sí? Ya eso se acabó. Pero va a ser una prueba definitivamente muy contundente y con gran capacidad de la credibilidad y de la fuerza que contiene lo que ustedes llevaron a juicio. Entonces, en este orden de ideas, esa prueba hay que saberla cuidar, hay que saberla enfrentar y hay que saberla, sobre todo, desahogar. Esos modelos, esas condiciones en las cuales me establece en México el Código Nacional de Procedimientos Penales, me obliga totalmente a que tenga que ser una persona conocedora de lo que estamos llevando a cabo respecto a ello. Les quiero platicar que todavía al día de hoy en México existen abogados que llegan y que pues quieren litigar
como en el sistema anterior que surgía, y los jueces pues que se dan cuenta de ello y lo que hacen es, abogado, la primera pregunta, ¿usted conoce el sistema? Sí, sí lo conozco. Oiga, pero lo que usted está diciendo no viene ni al caso. No, sí lo conozco. Le vuelven a preguntar una segunda, tercera vez. Si sigue insistiendo, el juez voltea y le dice a su cliente, oiga, usted quiere seguir con este abogado porque nosotros vemos a primera vista que el abogado no conoce el sistema. Por ende, lo puede poner en peligro. Y tan es así que hay jueces determinan que prefieren decirle al abogado, retírese y traigan a un defensor, ¿sí? Con el propósito de que no quede en desventaja, ya sea el imputado o sea el propio, en el caso, pues en la víctima, normalmente quien lo defiende va a ser siempre la fiscalía, pero también acompañada de su asesor jurídico de la víctima. Entonces, en este sentido, siempre se debe privilegiar que debe haber una total y absoluta igualdad entre las partes. Por esa razón les recomiendo, vayan siempre armados con un buen estratega que sea no solamente el abogado, sino obviamente el propio perito, que conozca la materia, que conozca lo que le están entregando y que no esté improvisando. Por esa razón les explico que pueden poner en riesgo un proceso bastante o inminentemente importante en ese sentido. Yo les puse un ejemplo muy pequeño, pero si hablamos de otros tipos de procesos, ¿cuántas veces empresas han perdido juicios por en donde están reclamando algún daño patrimonial sumamente considerable y que en algún momento la afectación económica se ve totalmente transgredida por un mal proceso penal en donde se perdió absolutamente todo lo que construyó en una diversidad de tiempo? Pero eso ya hablamos por el lado de ser víctima. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos por el lado del imputado? ¿Qué pasaría si me están construyendo una carpeta de investigación donde mi cliente ni siquiera hizo ningún tipo de afectación? Miren, hace poco tuvimos también el caso de una empresa donde empezó a mandar alguna serie de correos o información por conducto de un empleado, el cual la empresa no sabía lo que estaba mandando el empleado. Entonces, en este sentido, esa información salió y fue lamentablemente a parar a manos de un tercero que fue parte de la competencia. Esta información, la competencia la utilizó de manera inadecuada y puso en jaque al propietario de ella. La empresa hace un estudio, un análisis de ello y se da cuenta que dentro de sus equipos sale este correo, el cual la persona ni siquiera estaba autorizada para ello. No tenía ni siquiera que ver. Él mandó un correo porque ni siquiera se fijó y todo ello. Estamos hablando de una acción que no fue dolosa, fue una acción culposa. Pero en el 99% de los delitos son netamente dolosos, ¿sí? Porque tengo el ánimo de dañar, de destruir, de afectar, de meterme. Por eso les expliqué, así a grosso modo, distintos tipos de figuras que tenemos. Si se dan cuenta, todos ellos buscan un mecanismo, y su mecanismo es ingresar a donde no tienen ningún tipo de autorización. Ya la fórmula de poder hacer una diversidad de delitos, o la forma de operar, o de chantajear o extorsionar, ya se irá midiendo conforme a las acciones que vemos de dicho delincuente en informática. En estas condiciones, yo les puedo explicar que en México, pues nos ha ayudado mucho que, pues sí hablamos de prevención de delitos, como es pues cambiar constantemente las contraseñas, mantener actualizaciones de nuestros equipos, hablar constantemente de no realizar transacciones en lugares que no sean de buena reputación, de dudosa reputación, vamos a decirlo así, y tener constantemente copias adecuadas de nuestras informaciones para que no sean robadas, instalar constantemente los virus más actualizados, etcétera. Estos son muy buenos mecanismos. Pero también es cierto que a veces no lo hacemos o nos casamos con lo que tiene nuestro equipo de cómputo y ya va a ser así. Y posteriormente, si hacemos una transacción, reitero el mismo ejemplo, una transacción comercial con mi tarjeta de débito y no utilicé o no sabiendo que tengo los mecanismos de seguridad, no los ejecuté, vamos a pensar yo en mi equipo de cómputo, de la marca tal, HP, modelo tal, esto, lo otro, hice mi operación y me robaron, ¿sí? Entonces, entré a un lugar donde no fue adecuado, o entró un hacker, por decirlo a alguien en general, ya dijimos que ese nada más entra para ver, pero entra uno, por decir nada más el nombre de ellos, y
se mete, ve mi número de cuenta, ahí hace una transacción con los datos que dejé ahí arrojados. Yo voy, en mi caso, como víctima y le digo al banco, me pasó esto. Ok, perfecto. Fíjense bien lo que puede hacer el banco. El banco primeramente siempre va a buscar todo lo necesario para no pagar, pero también va a saber realmente cómo se hizo esa operación. Hoy en día en México, y sé que en otras naciones también por igual, nos mandan un mensaje de determinadas operaciones para saber si estamos de acuerdo con ellas o no. Es una manera en que se les ha obligado a las instituciones financieras que cumplan con estos efectos, precisamente porque, reitero, de nueva cuenta, se disparó drásticamente a nivel mundial los tipos de delitos de fraudes informáticos en la pandemia. Entonces, obligó a las instituciones financieras a nivel internacional que tuvieran que cumplir con una serie de factores para la protección del usuario. En este sentido, en este orden de ideas, hay bancos que te dicen, perfecto, usted me dice que le pasó este delito, le creo. ¿Me permite tener acceso a su equipo? ¿Lo puede poner a disposición de la Fiscalía, por favor? Y se dan cuenta que el equipo nunca lo actualicé y tengo todos los mensajes, como se los dije, todos los equipos van guardando todo el historial de nosotros. La única forma en que se pueda borrar es que le cambien el disco duro, ¿sí? Pero si yo cambio el disco duro y entrego un equipo de esa naturaleza, pues se van a dar cuenta que hice ese cambio. Es decir, todos los antecedentes van a aparecer. Entonces, ¿qué pueden hacer los abogados del banco? Oiga, pues al momento de hacer ese dictamen pericial, le van a pedir al perito cuántas veces fue que le pudo haber llegado el mensaje de que actualizara y no lo hizo. ¿Cuántas veces la página de internet del banco le dijo que fuera actualizando o que cambiara o que agregara esto y no lo hizo? ¿Sí? Son mensajes que se va a basar la institución financiera para decir, yo no tengo por qué pagarte, porque tú no cumpliste con lo que nuestro contrato tiene, que tienes que estar actualizando constantemente lo que se te está llegando. Al no hacerlo, pues obviamente me dejas a mí en la libertad de decidir si te pago o no te pago. Y no te voy a pagar porque no cumpliste con los efectos de nuestro propio contrato. En ese sentido, ¿qué sucede? Pues obviamente seguir todas las instrucciones necesarias si se pueden más allá de una prevención del delito. Pero regresemos otra vez a nuestro tema de las estrategias. Platicamos hace rato que podemos tomar un teléfono, cómo lo vamos a presentar, etcétera y demás. Pero señores, les quiero platicar algo que es muy importante y es a mí algo que me apasiona mucho. ¿Qué pasa cuando ya estamos en juicio? ¿Qué actividades podemos presentar? Y hablemos por los dos lados. Si soy víctima y si soy una persona que está representando a la víctima, en este caso como asesor jurídico, ¿qué tengo que hacer? Pues tener pleno conocimiento en materia informática, en materia de tecnología, de todo lo que concierne a un equipo de esa naturaleza, con la finalidad de demostrar a un juez que aún así teniendo los mejores equipos tecnológicos, las mejores contraseñas o demás, se violentó y se vio afectado, se vulneró la integridad de mi información en ese sentido. Por ende, le puedo demostrar que los dictámenes que estoy presentando están reforzando lo que estoy haciendo. No es que se va a basar nada más en el dictamen como se lo estoy explicando, sino más allá dentro de todas las pruebas y argumentos que puedan ser parte integral de mi propia teoría del caso, en donde definitivamente estoy demostrando el mal actuar del banco o que el banco no tuvo, vamos a pensar en el ejemplo de que utilizaron mi teléfono para poder ingresan y hacen una serie de actividades ilícitas para sacar dinero de mi cuenta bancaria. Entonces, yo podría decir efectivamente que cumplí con todos los parámetros necesarios y un ejemplo muy claro, les voy a dar un tip. Miren, en México está pasando que si ustedes tienen su teléfono celular, no dudo que les han mandado mensajes de su teléfono en las instituciones financieras en que les dicen, si adquieres esto, te regalo aquello, te hago un descuento si compras tal seguro, si pides préstamo, te ayudo con esto, lo otro, te doy facilidades, etcétera. O, en su defecto, ¿qué creen? Les llega un mensaje que dicen, aguas, tu tarjeta, vi que quisiste hacer tus movimientos, comunícate a este teléfono. Entonces, pero vemos que el mensaje llega del banco de los que existen en Colombia, un BBVA, y veo que dice que es el banco, ¿sí? El mensaje, como ya me ha llegado anteriormente, y me reporto y llamo.
Entonces me empiezan a decir, sí, no se preocupe, a ver, usted es tal, esto, esto, lo otro, y nos dan un tratamiento como si estuviéramos hablando de la institución financiera. Son personas que ya están hechas precisamente para delinquir. Entonces nos piden, nos engañan con cierta forma del trato que nos dan, de que nos van llevando y nos empiezan a pedir datos de alguna forma muy discreta, muy fina en sacarnos información. Ojo, una forma muy rápida de saber que esto es un engaño, que les puedo decir, es cuando les empiezan a pedir ciertos datos muy personales, como el número confidencial, o en su defecto, una prueba muy importante es que ustedes cuelguen. Si la persona les llama inmediatamente, porque lo va a hacer, porque ustedes ya lo contactaron, y reitero, les vuelva a llamar, quiere decir que es un fraude, porque los bancos normalmente, usualmente lo que hacen es que tienes que entrar a tu menú, y ese menú te va llevando a donde tienes que llamar. Pero tú dirás, bueno, pero si me hablo de este teléfono, lo que pasa es que los empiezan a clonar, y esa clonación de estos teléfonos, de todas las instituciones financieras, se ha visto dañada a nivel mundial. Si ustedes entran a las páginas de sus instituciones bancarias, se van a dar cuenta que últimamente les llega un mensaje, ya sea al teléfono, o les llega por el conducto de un correo electrónico, o en la página de internet, que tengan mucho cuidado de dónde están navegando, precisamente para no dar datos. Los bancos a nivel mundial han acordado que no van a pedir ningún tipo de dato personal de ninguna naturaleza, ni mucho menos a través de una llamada telefónica. Eso es un acuerdo internacional. La forma en que las instituciones bancarias se ponen de acuerdo es precisamente para acabar con delitos o fraudes donde no es necesario que se cometa, desde un ejemplo, tomando el país de ustedes, la nación que es Colombia, no es necesario que el delito se lleve a cabo, vamos a decir, en Cali o en Medellín o en Bogotá. Podría ser que el delito, estamos hablando del internet, puede cometerse desde otra nación. Y cuando surge eso, hay ocasiones que a nosotros nos comentan como asesores y en determinado sentido los abogados, como abogados, que nos dicen, oye, mi operación, yo estoy aquí en México y el delito se cometió en España. ¿Dónde lo voy a llevar a cabo? No hay una legislación clara y precisa que diga dónde se va a llevar a cabo. Por ende, se puede escoger donde sea más adecuado, donde considere la propia víctima. Entonces, estas ventajas nos ayudan precisamente para explicarles que las eventualidades a las que nos podemos enfrentar en este tipo de delitos, pues es toda una gama. La manera de tratarlo, lo platicamos, cómo le puedo hacer, cómo lo puedo incluir en un proceso. Pero también les platicaba cómo lo puedo instruir. Y les puse el ejemplo de cuando somos abogados de las instituciones financieras, cómo puedo pedir hasta el equipo de cómputo o la laptop o el iPad o cualquier aditamento tecnológico que exista para demostrar que la persona no cumplió con los requisitos en su sentido de una actualización de poder prevenir el tipo de delito. En estas condiciones, haciendo este pequeño resumen, pues nos damos cuenta que los efectos de una prueba de informática puede tener una buena sensación en un buen resultado y obviamente un muy buen respaldo. Pero ¿qué pasa cuando carezco de mucha información? Cuando veo que, y se los platicamos al por extremo, tengo una amenaza, el teléfono de enfrente donde llegó ya no está el dato, pude tomar nada más una fotografía. ¿Qué podemos hacer? Ya nos quedamos con las manos cruzadas. Yo creo, señores, que a mí lo que se me ocurriría es que el número de teléfono donde me llegó, pedirle al Ministerio Público que lo investigue, saber qué compañía telefónica lo tiene, pero adicionalmente que pedir la geolocalización para que nos dé las condiciones en qué lugar se encontraba dicho teléfono bajo el cuadrante que nos pueda dar la empresa telefónica, porque es la que lo registra, a fin de darnos la seña o la geolocalización más exacta de dónde aconteció. Muchas ocasiones podemos ver que podría venir de un edificio, obviamente no nos va a decir exactamente de cuál, pero ya son sensaciones donde podemos tener una mayor claridad de dónde podría provenir el delito. Si nosotros verificamos a una persona que la están amenazando, no cualquiera te amenaza, no cualquiera te va a mandar un mensaje de esa naturaleza. Entonces, usualmente lo que tenemos que hacer como abogados es saber
esta persona que está potencialmente expuesta, bajo qué rubros o qué actividades está haciendo. ¿Para qué? Para saber quiénes podrían ser las personas que habitan en ese edificio o en esa zona, que sean conocidos de él o que han tenido algún contacto de alguna naturaleza. Por eso, la fórmula de poder atacar una diversidad de delitos tiene que ver mucho con las condiciones de lo que te vas enfrentando. No todo quiere decir que sea de alguna forma tan eficaz. Y esto se los digo porque a ocasiones nos ha tocado que platicamos con diversos peritos de instituciones como son las fiscalías, y a veces no todos tienen una debida preparación. Esto nos pone en riesgo y obviamente tenemos que poner a buscar que si la fiscalía me lo está poniendo porque el cliente carece de una condición económica de pagar a un privado, entonces lo que hacemos es sentarnos con el perito y preguntarle qué tanta capacidad o conocimiento tiene. Todos te van a decir que lo saben, una vez se los digo, amigos, todos dicen, no, sí lo sé y demás. Y se los debo explicar por qué razón. Porque nadie va a decir, no lo sé. Y si quieres que lo haga mejor, te voy a cobrar, ¿sí? No se vayan por ese sentido, porque ya desde el momento en el que te dice, te voy a cobrar, quiere decir que no tiene conocimientos, no tiene un sustento, no tiene una base, unos argumentos, una experiencia propia para el asunto que ustedes vayan a representar. Yo les sugiero que pueden pedir que la misma fiscalía designe uno nuevo. Si les dice, es el único que tengo, no se queden con la idea, pues ya ni modo, ya me quedé con este, no. Pueden ayudarlo a auxiliarlo, a ponerle mejor información para que haga un mejor desarrollo, pero ojo amigos, no lo dejen que trabaje solo. Aun cuando él les entregue el dictamen, díganle que le entregue un proyecto, léanlo, revísenlo de forma minuciosa, y si tienen a alguien más que les pueda apoyar o aclararles el tema, háganlo. Un dictamen, mientras más contundente, mucho más concreto, preciso sea, y que verdaderamente llegue a la función que pretende, va a ayudarlos muchísimo. Pero si lo dejan en manos del perito, que ya están dudando de él, ténganlo por seguro que van a tener un mal trabajo, y esa carpeta de investigación no va a tener un buen fin. Entonces, estos son los aspectos que les puedo platicar respecto a condiciones a veces de los propios peritos. Es un tema muy largo en el que nos encontramos, señores y señoritas. Es un tema demasiado largo. La verdad es que yo tengo mucho material en ese sentido de poderles platicar, pero trato de hacerlo de una forma rápida, poderles transmitir lo que hay. Pero la cantidad de delitos a las cuales en México se establece una fórmula de interactuar son varios. Un ejemplo, les puedo platicar el delito de fraude, que es un delito económico, la violencia digital, revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas de equipos de informática. La violencia digital, como se los dije, es con esta ley de Olimpia que se creó en México. El acoso sexual, que es también parte de esta misma ley. La alteración o manipulación de medios de identificación, que es el delito que les expliqué, que está muy en boga por temas de la pandemia, en donde alteran nuestros datos para utilizarlos. Y no sé si ustedes lo han visto últimamente, hay un efecto muy grande dentro de Facebook, donde tu página la alteran y ponen otra y empiezan a pedir dinero a nombre de la persona. Me comentó una vez Alexis que le pasó lo mismo. Yo le contesté que el otro Alexis era más buena onda porque ese sí te prestaba dinero, no te lo pedía, te lo prestaba. Es una broma, amigos, no es cierto. Pero es una manera de entender donde a veces nos sustraen información y no sabemos qué hacer. Cuando normalmente lo que han hecho acuerdos como el WhatsApp, el Facebook, otras plataformas de redes sociales muy grandes, más destacadas, es que están pidiendo que sigas el camino de los dos pasos. Es decir, mandas tu información, confirmas el tipo de contraseña que tienes y te lo vuelven a reenviar otro dato para verificar si verdaderamente tú hiciste ese movimiento, con la finalidad de verificar y autenticar que los datos de quien los promovió sea verdaderamente el autor o el propietario de ese espacio que te da Facebook o te da el WhatsApp o cualquiera de estas plataformas. Se lo recomiendo mucho porque es una manera de aminorar, y los propios hackers se dan cuenta que cuando ya les voy a decir, ellos entran al primer proceso, es decir, a tu página. Van a tratar de entrar al segundo, que es la forma de autenticar. Yo estaba escuchando que
dicen personas, yo hice los 2 pasos, pero ¿qué pasó? Lo que pasa, y espero no equivocarme, lo que me explicaba un perito decía, lo que pasa es que te marcan en la noche, saben tu número telefónico, te marcan en la noche, tú no contestas y en automático entra la grabación. Yo les sugiero que la grabación de dejar mensajes también pongan contraseña. El que no pone contraseña, resulta ser que esta persona entra a tu teléfono, entra a tu zona de mensajes y ahí dice la información de que prácticamente se desbloquea las contraseñas por el simple hecho de haber marcado. Ellos en ese inter ya entran y empiezan a operar tu página de Facebook, o ya la copian o empiezan a hacer este tipo de actividades. Por esa razón les reitero que constantemente hay que cambiar contraseñas, hay que cambiar datos y constantemente actualizarlos. Es la mejor manera porque los propios hackers, tengo la fortuna de conocer 2 o 3 de ellos, y ellos me dicen, lo que pasa es que a la gente le da flojera. La gente nunca lo hace. Y por más que se los digas, no lo hacen. Entonces, son raros los que lo hacen, y los que lo hacen son gente como de una preparación siempre más sofisticada, que son pues estudiantes, profesionistas, personas que tienen un determinado riesgo de trabajo, pero la mayoría de la gente no lo hace, Carlos. Entonces, me da mucha oportunidad de que tal vez yo entro al correo o al teléfono de la esposa y el otro tipo es un profesionista, y la esposa, pues como está en casa, está navegando todo el día, o viceversa, la esposa es la que sale, está trabajando y el marido está ahí de holgazán y no está haciendo nada más que estar todo el tiempo en internet. ¿Qué resulta? Pues me da mucha ventaja de saber qué páginas ve, qué está viendo, y de alguna forma me da la opción de poder entrar a la información de su esposa. Entonces, estos son también mecanismos que tenemos que cuidar. Les doy una recomendación que me decía la policía cibernética. Los nombres, nunca pongan papá, nunca pongan mamá, no pongan abuelita, tía, tío, abuelito preferido, tía preferida, novia preferida, no hagan eso. No lo pongan, por favor, amigas o amigos, no, novio preferido tampoco, no, nada, así, cero. Entonces, pongan los nombres, no pongan tampoco mecánico 1, mecánico 2, ¿sí? Que ya sabrán algunos a qué me refiero, pero no pongan esos datos. Las mujeres saben perfectamente bien cuando tú pones mecánico a quién te refieres, ¿sí? Y por el otro lado, también amigos, tienen que ser cuidadosos de que los datos, de la información, de los nombres que pongan el nombre de la persona. Puede poner, por decir, Alexis Faruk, nada más, no mayores datos. El hecho de poder erradicar mayor información y poder eliminar algunos otros datos más, no le permite al hacker o a los que platicamos poder integrarse a otra información más adicional de las que nosotros usualmente damos. En los teléfonos, reitero, ustedes mismos están poniendo a quién se refieren, tío, tía, primo, etcétera, y los ubican para empezarlos a extorsionar. Entonces, toda esa fórmula de delitos permite que nosotros en nuestros propios equipos les estamos dando absolutamente todo lo que no deberíamos de darles. Y eso genera, les voy a poner un ejemplo, en México se dio un tiempo durante unos años un delito muy extraño. Resultaba ser que te hablaban por teléfono y te decían, tengo secuestrada a tu esposa. Y decías, caramba, ¿cómo es que la tienes? Y no te dejaban de hablar, no te dejaban colgar y te daban datos muy exactos de tu pareja. Pero ¿qué creen? Que ya le habían hablado antes a mi pareja, a mi esposa, y le decían, oiga, usted ganó un premio, pero fíjese que para darle el premio necesito que me dé estos datos. Y primero necesito que compre una tarjeta prepago, esto, lo otro, y anótelo en este número. Y ya pagabas ese número. ¿Qué era lo que sucedía? Que tú le estabas dando crédito al que te estaba marcando, ¿sí? Y bajo engaños que tenían en esa base. Entonces, te iba diciendo, oiga, pero ¿sabe qué? Le voy a platicar algo. Yo soy de tal grupo delincuencial y tengo secuestrado a su marido, ¿sí? No, pero no es cierto. No, sí, señora, usted es con otro. Al darle mayor información de mi parte, ya le habían pedido, oiga, un ejemplo, por decir, cómo habían dado con mi teléfono, porque cuando le estaban entrevistando supuestamente el premio, decían, denos otro teléfono de su esposo por cualquier eventualidad de que se caiga la llamada para que podamos platicar. Sí, nos comunicamos con él, etcétera. Ya le habían dado datos. A mi esposa, vamos a decir el ejemplo, que a Dios gracias no nos ha pasado eso, y espero que nunca nos pase. ¿Qué va a suceder?
que el evento es que bajo engaños decían a la persona que estaba yo secuestrado, ¿sí? Y a mi esposa le decían, se tiene que ir a tal hotel, se queda ahí en tal habitación que ya habían, y usted la tiene que pagar y esto es todo. La mantenían ahí. Me hablaban a mí y me decían, vuelvo al mismo ejemplo, su esposa está en tal, la tenemos secuestrada, soy de tal grupo y sé perfectamente dónde está ella. Usted no, si quiere ir a su casa no la va a ver y demás. Pero no dejaban colgar ni un teléfono ni el otro, ¿sí? Para mantenernos a los dos separados de forma tal que no pudiéramos tener comunicación. En ese orden de ideas, pues obviamente a mí como el afectado, pues tenía que ir a algún lugar y hacer un depósito. Realmente el secuestro fue un secuestro virtual, por eso les digo que es un delito raro, ¿sí? Entonces, esto ha sucedido en muchas ocasiones en la República Mexicana. También se han dado otros aspectos de otros tipos de delitos. Y ese tipo de delito era muy complicado acreditarlo, porque la mayoría de la gente que te hablaba era de los reclusorios, de los cerezos, ¿sí? De donde la gente está encarcelada. Y otro tipo de delito, nada más para cerrar ya este tema, es otro ejemplo de personas que hablaban y les decían, aquí en México hay muchos familiares que viven en Estados Unidos, y le decían, oiga, primero hablaba una persona llorando, pero un llanto fenomenal, tío, tío, y pues, hablaban a las 3, 4 de la mañana, bueno, tío, sí, dime, me tienen secuestrado, y le quitaban el teléfono, ay, auxilio, auxilio, y la otra persona decía, ve, tengo secuestrado a su familiar. Usted tiene que depositar tanto dinero ahorita a esta cuenta, y si no, ahorita lo matamos. Por favor, tío, dales el dinero, me van a matar. Y tú no sabes ni quién te había hablado. Y salías corriendo a las 2, 3 de la mañana a unas tiendas de conveniencia, ibas y depositabas, y nunca sabías quién te había hablado, ¿sí? Y eso, créanlo, tuvo tanto efecto estos fraudes, que se tuvo que llegar a la necesidad de que los gobiernos estatales y federales tuvieran que poner en los cerezos inhibidores para que la señal de teléfono no pudiera salir, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo le hablaban a estas personas? Lo que hacían era conseguir los directorios blancos, el directorio amarillo, y escogían y buscaban y hablaban en ese momento a una infinidad de personas. Es más, si ustedes entran de YouTube, podrán ver, y si googlean, van a encontrar fraudes de esa naturaleza, van a ver muchos, hasta algunos que hicieron memes o burlas, porque algunos decían, oye, tío, fíjese que me está secuestrando, esto, lo otro, así, discúlpame, pero yo no tengo ni sobrinos, ¿no? Decían, papá, ¿qué va a ser tu papá si yo tengo apenas 12 años, ¿no? Entonces, un ejemplo, lo hago con toda esa finalidad de mostrarles hasta dónde llegaban con este sentido, tratar en todo momento de extorsionar a la gente. Este es un tema, le reitero de nueva cuenta, mi querido Alexis, muy grande, con muchos ejemplos, con muchas estrategias de poder integrar en una litigación el tipo de prueba, pero tiene que ver mucho de lo que estamos queriendo llevar a juicio. Reitero de nueva cuenta, mi mayor aportación que les quiero hacer, vayan mucho de la mano con los peritos, traten también de conocer ustedes como abogados o abogadas, futuros abogados o abogadas, el contenido de cada una de las pruebas de lo que están llevando a cabo, porque es muy importante, créanme, y se los digo con toda confianza, los clientes se sienten maravillados cuando ven que un abogado, no solamente es abogado, conoce mucho de la tecnología, conoce mucho de la información, como mi querido Alexis, que es una eminencia en el tema de derechos de autor, en derechos industriales, como se dice en México, y que de alguna forma eso genera una gran creatividad, un gran conocimiento de lo que hacen otras personas y la manera en que los podemos proteger. Con este tema me terminaría, mi querido Alexis, me gustaría seguir platicando mucho más, definitivamente, pero pues prácticamente, reitero, es una gama donde podemos dar muchísimas horas en todo este tema, y la verdad es que no los quiero cansar, no los quiero agotar, ni mucho menos los quiero aburrir. Y por el otro lado, creo, Alexis, las preguntas que ustedes quieran y deseen hacer, ¿no? La verdad, mi querido Carlos, creo que te ganas un aplauso de parte nuestra. Muchas gracias. Una conferencia, te juro, ha sido impresionante. No sé, Andrés, si tienes... Hola Marta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto verte, tiempo sin verte. Me encanta saludarte. Bueno, Carlos,
yo quería preguntarte algo porque la verdad me dejó muy impresionado el tema del manejo probatorio, que era la idea. Este es un curso básicamente que se trata de técnicas de litigación en área no penal, pero como les explicaba antes de que tú entraras, las técnicas de litigación nacen precisamente en el derecho penal y precisamente en el sistema penal acusatorio, que es el que tú manejas, y donde yo quería hacerte una pregunta. Hace poco, perdón, te quería hacer una pregunta. Hace poco la Corte Constitucional Colombiana dio un fallo en el cual manifiesta que las capturas de pantalla del WhatsApp no son documentos, sino que son indicios de documentos. ¿Cómo está manejando en México el tema de las capturas de pantalla de WhatsApp? Es algo muy parecido. Te quiero comentar que en México la jurisprudencia ha cambiado radicalmente y sobre todo porque ha dejado a un lado muchos vicios que se agotaban en el sistema inquisitorio. Es decir, vuelve al sistema penal mucho más ágil, pero también más técnico. ¿En qué sentido, mi querido Alexis? La pantalla, la imagen de la pantalla que yo haya tomado, no sé exactamente de qué teléfono viene. Yo le tomé una fotografía, pero exactamente viene de ese teléfono. ¿De dónde proviene? ¿Qué tal si yo lo hice y le tomé una fotografía? Yo mismo con otro teléfono elaboro un supuesto mensaje en contra del mío y me mando ese mensaje. La información que quiero aportar no puede ser más que una evidencia. Será un dato de prueba que podrá llegar hasta ahí, pero lo tengo que perfeccionar. Por eso les decía, la forma de perfeccionar, la forma de poder darle mayor realce a nuestros tipos de probanzas, a nuestras condiciones tecnológicas, debe de ser siempre basadas con información concisa, clara, concreta, pero también veraz y que de alguna manera tenga esa credibilidad de dónde llegó. Por eso el perito va a ayudarlos y los va a ayudar a sostener de qué manera llegó. Un ejemplo, hay peritos, como se los explicaba, en hardware, pero también va a haber otros en software que nos van a ayudar a integrar la información que sea totalmente cierta de lo que tratamos de incorporar a un proceso en una carpeta de investigación, mi querido Alexis. Por otra parte, quería también preguntarle a los miembros de este grupo si alguien más tiene algún tipo de comentario sobre esta excepcional conferencia que ha tenido el doctor Carlos Mora, la oportunidad de dictarnos, de lo cual te reitero el agradecimiento a nombre de la firma Perea Vélez Camerano por esta oportunidad tan buena de que hayas compartido tus conocimientos. Como lo decía hace un rato, sabemos que el derecho penal es quien nos nutre las técnicas de litigación y que tú eres un experto en litigación. Andrés Quejada, ¿tienes algún comentario? No, pues básicamente darle las gracias al doctor Carlos Mora por los conocimientos que nos expuso aquí. Yo creo que eso tiene mucha pertinencia, dado que hoy en día pues el espacio como Internet es muy, muy vulnerable, por así decirlo. Yo creo que los datos personales, estamos en una era digital, una era de datos puramente, puramente digital. Entonces, pues la seguridad y todo este tema de los riesgos de fuga de información está prácticamente, como decimos acá, a la orden del día. Hay muchos hackers, así como lo estaba mencionando, muchos hackers, muchas personas que se dedican precisamente a raptar, modificar, eliminar, afectar todas esas informaciones y bases de datos. Por ejemplo, hoy en día creo que se está, sí, pues ha pasado mucho hoy en día con este tema que está naciendo de la cadena de bloques o blockchain. Se ha visto que a través de un link, ya no es ni siquiera una llamada, es simplemente un link donde la persona, si tiene sus recursos en monederos y billeteras digitales,
si tiene sus recursos allí y le da clic a ese link, literalmente se le fugan automáticamente los recursos, los cuales quieran que sean. Entonces creo que tiene bastante pertinencia todos pues, los casos y conocimientos que nos compartió en este momento. Muchas gracias. Gracias, mi querido Andrés, te agradezco mucho los comentarios y como bien atinadamente lo dices sobre el tema de estos hackers que con un simple link nos pueden dañar, mi recomendación sería que todos los que utilizan las plataformas digitales, obviamente el teléfono para actividades financieras de sus tarjetas de crédito, de débito, tengan siempre apagada su tarjeta digital. Ayuda obviamente a una seguridad de la operación al instante, pero las operaciones que se realizan bajo internet en algún momento que mi teléfono está apagado, como fuera o demás, y dejan la tarjeta prendida, dan la oportunidad que bien acaba de explicar mi querido Andrés. Entonces, yo les sugiero que siempre la tarjeta digital la tengan apagada. Obviamente voy a hacer una operación, sacar mi teléfono que esté muy activo y tengo una mayor seguridad de los pasos que tengo que hacer. Lamentablemente, vivimos una tecnología muy para un bien, obviamente nos marca, nos da facilidades de muchas cosas, pero lamentablemente también existe un mercado oscuro, como son los piratas, los hackers, todo eso, que es la parte negra del Internet. Entonces, ténganlo por seguro que hay mucho por hacer en todo este tema, que nos va a ayudar muchísimo, pero siempre lo que nos toca como personas o como abogados es asesorar y ser cuidadosos y obviamente estar indagando todo el campo de la tecnología como ahorita nos encontramos. Entonces, pues de nueva cuenta, mi querido Alexis, muchas gracias. Gracias a todos por permitirme robarles estos minutos, este tiempo, más que agradecido y espero pronto poder estar de nueva cuenta con ustedes. Siempre encantadísimo en la vida con mi querido Alexis y obviamente también estar a sus órdenes por cualquier duda, cualquier circunstancia y tengan por seguro que un placer poderles ayudar y asesorarlos. Bueno, muchas gracias, Carlos. De verdad, para nosotros ha sido un placer, un verdadero honor tenerte. Nos has demostrado, creo que con suficiencia, que no eres un maestro en el tema de las técnicas de litigación en delitos informáticos, sino que me atrevería a decir que eres el maestro realmente. Eres el maestro y te lo reconozco. Para nosotros ha sido un orgullo, un placer. Créenos que aunque no nos dedicamos al derecho penal, sí, las técnicas que nos han enseñado nos sirven mucho. Te escuchaba hace poco hablar del caso donde estaba una empresa desprestigiando a otra a través de los medios informáticos. Te iba a decir, de hecho, después decir que en Colombia tienes una oficina, Perea Vélez Camerano, que somos expertos en competencia desleal, ese tipo de actos de competencia desleal, y que realmente, te lo digo, nos va a servir para muchísimo este tipo de manejo de la prueba informática, porque hoy por hoy la competencia desleal se ha trasladado del mundo real al mundo virtual. Encontramos muchos casos de fraudes, no solamente de insultos, digamos, que se atenta contra las marcas de las empresas, se les desprestigia, se les desacredita, otras aprovechan la reputación ajena, otras se hacen pasar como marcas filiales o como marcas derivadas y como consecuencia yo creo que tu aportación de hoy de verdad ha sido excepcional, nos va a servir muchísimo y esperamos tenerte de nueva cuenta en una nueva ocasión. Así que muchas gracias, Carlos. La realidad, mi querido Alexis, estar con ustedes las veces que tú consideres. Sabes que aquí tienes también un socio como firma en México y la tienen todos ustedes en todo lo que les podamos servir y poderles ayudar en todo lo que necesiten en esta nación. Encantadísimo siempre de estar con todos mis amigos, con toda la gente maravillosa de Colombia, un país que amo y la mejor fórmula que puedo decirles que los amo es que tengo a la mejor mujer de Colombia, perdónme que lo tenga que decir así, me siento muy afortunado, soy un hombre que me siento con esa gran calidad de tener a una persona tan preparada como lo son todos los colombianos, todas las colombianas, gente que verdaderamente son excepcional y siempre son un ejemplo, ténganlo por seguro, aquí en México todos los colombianos y colombianas se destacan de una forma increíble. Realmente me da mucho gusto siempre contar y poder colaborar con ustedes y siempre saber de una nación tan excepcional y tan maravillosa, y sobre todo su gente.
Y como, Muchas gracias de nueva cuenta. y como Gracias. siempre que voy a México, tú sabes, lo digo, Carlos, que viva México. Yo soy también de México. Que Dios bendiga a México y que por siempre sea México. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que estén muy bien. Excelente tarde. Bueno, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, Alexis. Chao, hasta luego. Chévere Que esa les vaya. clase.